Para analizar estos datos tenemos ya conexión con Florentino Portero, analista internacional y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisca de Vitoria. Señor Portero, muchas gracias por acompañarnos y buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, ¿cómo valora estos resultados? Eran bastante esperables según los últimos sondeos, podríamos decir, ¿no? Bueno, aunque llevamos una racha de fracasos en la previsión de resultados electorales, la verdad es que en esta ocasión sí las casas de sondeos han acertado y ha ocurrido exactamente lo esperado. Lo esperado, que no es exactamente lo tradicional dentro de la política francesa, pero no ha habido ninguna sorpresa mayor. Tras la petición del voto a Macron por parte de socialistas y republicanos, se da a Le Pen por muerta en la mayoría de medios españoles, pero ahora falta ver qué hacen los votantes, y tanto una parte de los votantes de Fillon como los de Mélenchon podrían optar ahora por el Frente Nacional, ¿no? ¿No es así esto? Es evidente que los votantes no actúan en bloque. Y que parte de los votantes de Fillon van a ir a Macron y otros, muchos menos, a Le Pen. En mi opinión, y evidentemente puedo equivocarme, la gran mayoría de los votantes republicanos, de los votantes neogolistas, acabarán votando a Macron o se abstendrán. Una minoría lo hará por Le Pen, en clave básicamente de rechazo a la Unión Europea. Por el contrario, en el caso de los votantes de Mélenchon, la gran mayoría muy posiblemente votarán en favor de Le Pen. De ahí que se espere que supere el 40% de los votos. Hablando de Mélenchon, al final solo ha podido ser cuarto. ¿Ha pasado como con Podemos en España, que finalmente nunca ha conseguido el ansiado sorpaso que se hablaba? ¿A última hora dan miedo? Bueno, Mélenchon lo que hace es canalizar un voto de rechazo, un voto de protesta. Y es más fácil protestar delante de un encuestador que cuando uno tiene el voto en la mano y tiene que introducirlo en la urna. Entonces da un poquito de vértigo el votar contra y no a favor. Mélenchon no tiene respuestas a los problemas que hoy tiene Francia y por eso mucha gente a la hora de la verdad se ha echado para atrás. Aún así, la cantidad de votos recogidos por Mélenchon, sobre todo si lo sumamos a los votos recogidos por Le Pen, pues es una cantidad muy significativa que tiene que preocuparnos y sobre todo que tiene que llevarnos a considerar que en Francia, como antes en el Reino Unido, en Estados Unidos, hay un número muy importante de ciudadanos que rechaza el Gran Santo a la globalización y que todo eso nos va a tener ocupados y preocupados durante un tiempo largo. Y los socialistas, que merecerían verdaderamente mención aparte, se quedan con algo más del 6% de los votos. ¿Qué les ha pasado? Poco apoyo de sus líderes. Hay que recordar, por ejemplo, que Valls anunció antes de esta primera vuelta que votaría a Macron. Estamos ante unas elecciones presidenciales, no unas elecciones legislativas. Se está buscando quién es la persona que va a estar al frente de la jefatura del Estado, al frente de la presidencia de la República. Está claro que el señor Hamon no tenía precisamente, o no tiene, unas grandes cualidades de estadista y que tampoco representa al conjunto de los socialistas. De ahí el desastroso resultado que ha conseguido. Vaya por delante también recordar que en general, en Europa y muy especialmente en la Europa del Sur, los socialistas están entrando en una etapa muy crítica, donde en unos casos el partido definitivamente desaparece y en otros consigue unas cuotas de votantes francamente limitadas. De todas formas, un análisis mucho más detallado tendremos en un mes, cuando se realicen las elecciones legislativas francesas y veamos de verdad qué tanto por ciento de la Asamblea recae en manos de representantes socialistas. Y por último, ¿tiene importancia la distinta tendencia del voto en las ciudades y en la Francia rural? ¿Esto nos puede dar alguna pista para la segunda vuelta? Esto da pistas para entender, igual que antes ocurrió en el Reino Unido y en Estados Unidos, la naturaleza de la crisis política ante la que nos encontramos. Ya no estamos ante partidos de derecha o de izquierda, ya no estamos ante conflictos sociales, estamos ante una nueva vertebración de la sociedad, básicamente la sociedad política, en un marco mucho más transversal, donde lo que es realmente definitorio es la actitud que cada uno de nosotros tiene ante el proceso general de la globalización. Los votantes de Le Pen y los votantes de Mélenchon lo que están diciendo es que temen a la globalización,
Temen, por lo tanto, al proceso de integración europea, que es el instrumento europeo en estos momentos para hacer frente a la globalización, y que consideran que el viejo Estado-nación, que la vieja Francia, es un instrumento más útil para defender sus intereses. Por el contrario, hay otras muchas personas, los votantes de Macron, desde luego, también los de Fillon, en menor medida los de Hamon, que apuestan claramente por la globalización. ¿Qué ocurre en lo que es la geografía urbana? Bueno, un caso muy especial, muy interesante, sería el de la ciudad de Lyon. La ciudad de Lyon está sobre el río Ródano, en el este de Francia, precisamente en el eje de la vieja industria, que iría desde Marsella hacia el Ruhr, donde el Frente Nacional es mucho más fuerte. Bien, el Frente Nacional es fuerte en algunas ciudades, pero no en las ciudades más dinámicas, como es el caso de Lyon, la segunda ciudad de Francia, donde la gente no teme la globalización, precisamente porque es una ciudad abierta al mundo, es una ciudad donde se trabaja sin ningún miedo a los retos inmediatos. Por el contrario, en esa misma Francia, si nos fijamos en el eje de la industria más moderna, el eje que une Burdeos con Toulouse, vemos claramente cómo ni Le Pen ni Mélenchon han conseguido muchos votos. Por el contrario, ha sido Macron o Fillon quien se han hecho fuerte. Cuando hay seguridad en sí misma, cuando el futuro se percibe con optimismo, entonces este tipo de reacciones no tienen cabida. Pues señor Portero, muchas gracias y muy buenas noches.